Bueno, ahí entonces, hola, buenas tardes, ¿ahí me escuchan? Sí, bien. Ahí salió otra vez, parece. Bueno, entonces, como les decía, como les estaba diciendo, el tema era dar un repaso así respecto al tema de las fuentes. Ah, Eh, Me habían preguntado y algunos me habían mandado algunas inquietudes respecto a fuentes. Entonces, íbamos a dar un repaso en general de algunas cuestiones, de lo más importante de la unidad para que, bueno, por lo menos les quede sí. las cuestiones centrales. Bueno, respecto a las fuentes, yo les voy dando más o menos algunos a los temas principales. Después, si tienen alguna pregunta, ustedes me dicen, ¿sí? Bueno, Bueno, sí. ahí parece que salió el otro alumno. Bueno, respecto al tema de las fuentes, algunos autores dicen que es uno de los temas bastante complicados o complejos respecto a la teoría general del derecho. En general, vamos a ver las opiniones de distintos autores y vamos a tratar de agrupar según los principales temas para tratar de entender. Cuando hablamos de fuente, en primer lugar, vamos a decir que nos referimos a que el significado fuente hace referencia a, estamos hablando en cuanto específicamente a nuestra ciencia, hace referencia al lugar o al origen de donde proviene lo que nosotros llamamos derecho. Hay algunos autores que dicen que esta es un vocablo o una palabra multívoca porque en algunas oportunidades puede estar refiriéndose al origen del derecho, es decir, a las causas que lo han creado, pero también puede interpretarse la misma palabra haciendo referencia a la manifestación del derecho, es decir, sería la expresión concreta del derecho mismo. Y también una similar opinión tiene el doctor Zambías cuando nos dice que la expresión fuente haría referencia a esos medios de los cuales se vale el derecho para poder expresarse. Y se entiende que este es uno de los sentidos más exactos. Tradicionalmente, en cuanto a lo que hablamos, cuando hablamos de fuente, tradicionalmente aludimos a la ley, a la costumbre, a la jurisprudencia y a la doctrina. Pero también tenemos algunas opiniones particulares, como por ejemplo la de Cueto Rúa, que nos dice que las fuentes en realidad son criterios de objetividad del cual disponen los jueces y los abogados para alcanzar respuestas a aquellos interrogantes o aquellas cuestiones que surgen en la vida social. Acá tenemos una opinión muy particular porque en realidad esta opinión nos hace ver que generalmente cuando recurrimos a las fuentes lo hacemos, o cuando el juez recurre a una fuente, lo hace para solucionar una cuestión concreta. Ahora vamos a ir viendo de a poco esta cuestión de cómo se pueden solucionar estas cuestiones recurriendo a las fuentes. Respecto a el derecho común, que es el punto que nos habla de las fuentes del derecho en cuanto a la historia, esta cuestión es bastante extensa, pero nosotros podemos resumirla teniendo en cuenta que en lo que tiene que ver con las fuentes del derecho, la cuestión del derecho común, en el modelo del derecho común, las fuentes es como que se articulan en un conjunto que se llama, o se lo dice, dinámico,
en el cual de ningún modo se puede reconocer la imagen, una imagen de tipo estática de lo que se llama la pirámide normativa de la teoría moderna. ¿Por qué? Porque esa perspectiva de la acción nos da la idea de un conjunto como rasgo esencial y dentro de eso está lo que tiene que ver con la función jurisprudencial. Y ahí es importante ver luego lo que viene con la parte de la codificación. Ahí tenemos dos grandes cuestiones que hacen a la parte de la codificación, que es que el derecho es la ley y que se logra la unidad que el derecho común no lo pudo hacer. Es importante ver que todo lo que tiene que ver con la sistematización de las fuentes en la actualidad, tenemos distintas opiniones acá. Por ejemplo, la opinión de Castanto Beñas tiene una especie de triple análisis. En primer lugar, nos habla de facultad o atribución de las personas en cuanto a las fuentes de los derechos subjetivos. En otra perspectiva hablamos de derecho considerado como norma fuente del derecho objetivo y también hablamos del derecho como ciencia fuente del conocimiento del derecho. Es decir, él lo encara desde esta especie de triple análisis, moviéndolo desde tres perspectivas diferentes. Sin embargo, la doctrina estableció determinados criterios básicos o distinguió determinados criterios básicos que nos hacen una especie de clasificación de las fuentes. Esa clasificación nos habla de lo que son fuentes directas, que son las que tienen en sí misma a la ley y a las costumbres, es decir, que encierran en sí la norma jurídica, fuentes indirectas que encierran en sí la norma jurídica, y las fuentes indirectas que son las que están colaborando con la producción y la comprensión de esa norma jurídica, que serían las costumbres y los principios generales del derecho. Seguidamente, ahí con estas, tenemos las fuentes primarias en las que se distinguen las escritas y las no escritas. Dentro de la escrita tenemos la ley y el reglamento, y dentro de las no escritas tenemos la costumbre y los principios generales del derecho. Pero aparte de estas fuentes primarias, también tenemos lo que se llaman las fuentes estatales y extraestatales. Dentro de las estatales tenemos la creación directa del derecho del Estado por órganos, es decir, la ley que proviene de esos órganos que crean. Y dentro de las fuentes extraestatales tenemos aquellas que crean el derecho o la reconocen a través de otras fuerzas, como por ejemplo la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la equidad. Ese es el esquema básico, ese es un criterio básico que se distingue. También tenemos dentro de este esquema de las fuentes lo que es la propuesta Jennings, que nos hace la distinción entre fuentes formales, como la ley, la costumbre, y después tiene lo que se llama los elementos objetivos que vienen revelados por la investigación científica. También Cueto Rúa hace una distinción entre las fuentes que pueden ser formales, materiales, agrega lo que pueden ser los estímulos ambientales y también los factores de predisposición subjetiva. Y por último tenemos el esquema de Gurvitch, que nos habla de fuentes formales. Esa distinción está dada o incorpora la costumbre, el estatuto, la ley estatal y el derecho administrativo, las prácticas de los tribunales, las prácticas de órganos distintos de los judiciales, la doctrina,
declaraciones sociales, precedentes y todos aquellos reconocimientos de un nuevo estado de cosas según corresponda. Acá hay una diversidad, digamos, de cuestiones respecto a las fuentes que nos hacen ver que las fuentes, a pesar de que tenemos una clasificación que se la toma en cuenta como clásica, hay varias opiniones también al respecto. ¿Hasta acá más o menos está el esquema? Perfecto, profesor. Perfecto, bueno. Bien comprendido. Entonces, después de este tema de su significación, tenemos el tema de la parte de la reacción, ¿cómo se llama? Legislativa, por parte de la práctica respecto a la doctrina. Y ahí tenemos algunos ejemplos que tienen que ver con la codificación. Se habla de que el esquema rígido o formalista que tenemos es como que no puede conservarse en forma pura y justamente ejemplo o testimonio de esto se viene dando lo que tiene que ver con los ámbitos, el ámbito legislativo, por ejemplo, en el esquema que tiene que ver relacionado con la escuela histórica y otras escuelas que dieron cuenta de este tipo, de este tema de las fuentes. Y a esto tenemos que sumarle lo que tiene que ver con el esquema del Código Civil, que tradicionalmente estaba ligado a lo que era el esquema del derecho común, y hay disposiciones que nos hacen ver que esta cuestión o esta teoría de lo que tiene que ver con la escuela del derecho o la tradición del derecho común, vamos a ver que no son cuestiones menores. Hay cuestiones que tienen que ver con algunos códigos que se van mencionando a modo de ejemplo, y hay una cuestión importante que tiene que ver con esa superación o esa idea de tratar de superar lo que tiene que ver con esa distinción entre fuentes formales y fuentes materiales. Acá, la crítica que se le hace al sistema o a la propuesta que le dije hace un ratito de la propuesta Jenny, está dada por el esquema de esa fuente del derecho que se trató o se intentó. Y es importante ver que en esta cuestión la opinión, por ejemplo, de Cueto Rúa se ajusta a lo que tiene que ver con esa distinción tajante en lo que es fuentes formales y materiales. Acá vamos a aclarar que cuando se habla de fuentes materiales, estamos refiriéndonos a todos aquellos factores que tienen que ver con lo que sería el ánimo de los jueces, legisladores y funcionarios administrativos cuando tratan de que esa voluntad sea en el sentido de crear una norma jurídica. Y entonces ahí viene la opinión de este autor, Cueto Rúa, que nos dice que no podemos limitar la nómina a lo que tiene que ver con la doctrina y con la jurisprudencia, sino que deberíamos incluir, como les dije hoy también, lo que tiene que ver con los estímulos ambientales y lo que son los factores subjetivos de predisposición, que también de hecho tienen su influencia en lo que tiene que ver con el espíritu del órgano. Entonces, para él de ahí que es importante que todo lo que tiene que ver con la investigación respecto a las fuentes materiales del derecho
puede transformarse en lo que se llama una investigación de tipo psicológica, jurídica, porque trabaja sobre factores que predisponen y que están estudiados por la sociología jurídica cuando debe operarse sobre factores ambientales. Y respecto a esto, también teniendo en cuenta lo que son las leyes y las costumbres, entiende que no solamente trabajan sobre un plano psicológico, formal, cuando pareciera que se habla de fuentes formales, como que se da a entender eso, sino que se dice que estas fuentes, eh, por una necesidad de tipo lógica y además por un criterio de objetividad, trabajan sobre la conducta humana. Entonces es importante ver que las leyes y las costumbres son útiles, no solamente como fuentes, sino también como una especie de apoyo lógico a aquella decisión que en definitiva va a constituir esa opinión, esa opinión o esa definición de lo que está en discusión, y la idea es que se trate de resolver de una manera que sea considerada valiosa por ese grupo social que está estudiando eso. Entonces, las fuentes formales podrían llamarse también fuentes materiales. La idea acá es que esa distinción que históricamente se hizo no sea tan tajante y ver que hay factores que influyen, que hay veces que las fuentes formales no son tan formales como parecen. Y ahí tenemos algunos ejemplos que tienen que ver con lo que dice el Código Civil respecto a lo que establece el legislador, por ejemplo, en cuanto a la responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por los hijos menores de edad. Y ahí el análisis, digamos, está dado porque el legislador en realidad está dando un criterio para poder decidir después quién es el que va a soportar los daños causados por los menores de edad. Pero para poder hacer eso tuvo que hacer una valoración de determinados factores. Ahí entra el factor familiar, de las relaciones familiares, la vigilancia, el tipo de vigilancia de los menores, y se estudia, se analiza, se ve en realidad cuál es el control que ejercen los padres sobre los hijos, y también el análisis de los riesgos que esto significa y los riesgos a los cuales exponemos a otras personas en esa situación. Es decir, que se hace un análisis general de esa vida, de esa vida social que hace la persona, porque muchas veces, bueno, el riesgo está y la falta de cuidado por ahí hace que se generen determinados riesgos. Entonces, la conclusión de esto es que es importante tener en cuenta todos estos antecedentes que hacen que la ley como fuente del derecho sea un material importante. ¿Por qué? Porque en realidad a través de esta norma o esta regla social me está dando una solución a un caso concreto a través del análisis de determinadas situaciones que hacen que yo tenga en cuenta para poder resolver. Ese es un ejemplo que nos hace ver que esa norma resuelve un caso, pero tiene en cuenta determinados factores o determinadas situaciones que se dan alrededor de esta cuestión de la vigilancia de los padres sobre los hijos o sobre el accionar de los hijos cuando son menores de edad. Bueno, eso respecto a lo que es la ley. Respecto a lo que es la costumbre como fuente del derecho, cuando hablamos de costumbre hablamos de la reiteración de tipo prolongada de
un comportamiento que lo que hace es facilitar la coordinación de las conductas. ¿Por qué? Porque no solamente es una fuente formal, sino también viene a constituir una fuente material del derecho en cuanto a conducta humana que se perfila en determinado sentido, que puede ser visto como una fuente formal o como una fuente material. Y similar cuestión ocurre con la jurisprudencia, entendiendo que, según la opinión de este autor, nos dice que cumple una función de tipo inestimable, porque nos hace ver progresivamente cuáles son las abstracciones de aquellas normas generales. Y en cuanto a la doctrina, también nos hace ver que es importante porque en este esquema que estamos viendo, con determinadas características, nos hace dar una solución de manera anticipada a algunas cuestiones que pueden incluirse en un texto normativo, adelantando determinados argumentos que nos van a hacer en una determinada situación concreta poder aplicar como fuente formal y como fuente material del derecho. Esto acá vamos a ver que este planteamiento resulta como más convincente por estas cuestiones que se ven que el tema de la codificación, porque en este plano que estamos viendo es como que las cuestiones o las realidades que acontecen en la vida es como que tienen una aplicación según su contenido que hace ver que son valiosas ambas fuentes del derecho, las formales y las materiales, y es como que estas clases de fuentes suponen que si bien la distinción exista, que pueda ser convincente tanto para un lado como para el otro. Acá es importante ver qué es lo que pasó en la época posterior a esto que se llama, teniendo en cuenta que no siempre las cuestiones de las fuentes es una cuestión de donde hay mucha unidad respecto a las opiniones. Y después tenemos lo que fue la época o lo que se llama la parte de las fuentes del derecho de la época de la poscodificación. Es como que en esta época, tanto en lo que es la práctica jurídica como en la parte doctrinaria, a partir de todo esto que vino de las ideas de algunos estudiosos como Jenny y algunas otras ideas, es importante ver que se pudo dar una crítica de estas ideas y en realidad lo que se hizo fue confirmar que ese intento de racionalizar el derecho fue incapaz de poder abarcar todas aquellas situaciones que en la realidad se podían dar. Y eso fue lo que provocó una necesidad de poder legislar o de poder darse la apertura de los códigos. ¿Por qué? Porque eran la única manera de poder encuadrar y tener en un determinado lugar aquellos estatutos o aquellos llamados elementos que sirvan para poder sectorizar una vida o regular a través de normas toda esta producción legislativa. Y después también es importante ver que se asistió a lo que se llama el pluralismo jurídico, nuevamente con esta tradición de lo que se llamó el derecho común. Y acá tenemos la opinión, por ejemplo, de Zuleta Fusteiro, que nos habla que lo que tiene que ver con la descentralización del poder normativo y la generación de todos los procesos
de negociación colectiva y las participaciones corporativas abandonan todo lo que tiene que ver con este criterio de esta cuestión de la legislación sectorial, y más allá de todo esto, se intenta tratar de distinguir a la ley de la convención y de la cooperativa, de esta declaración, teniendo en cuenta aquellas convenciones internacionales y los pactos colectivos de trabajo. Y ahí viene su opinión, teniendo en cuenta que todo lo que tiene que ver con las características propias que hacen a la intervención de los poderes públicos, tratan de excluir todo lo que tiene que ver con estas notas, tanto de simplicidad como de generalidad, en lo que son las formulaciones normativas. Es decir, que la jurisprudencia es como que ya no parecería hoy como una fuente formal, como pensaba Joan Díaz, como parecía estar incorporada en el anterior código. Y hay opiniones de autores que dicen que, por ejemplo, esa formalidad y esa cuestión de un derecho judicial libre y equitativo se da en la actualidad cada vez teniendo en cuenta una concepción pluralista del mundo del derecho. Es decir, hay que tener en cuenta que no podemos seguir con esa división tajante entre lo que eran las fuentes formales y materiales en cuanto a fuentes del derecho, teniendo en cuenta que se puede impedir el proceso, que se dé un proceso de cristalización del derecho y tratar de que exista una convivencia entre lo que es la ley, la norma, el derecho que rige y la vida del derecho. Por eso hablábamos hoy que la ley o la norma, cuando trata de solucionar una cuestión concreta, viene a dar una solución en realidad vista o mirada desde todos los puntos de vista. Y acá también es importante ver que, por ejemplo, la jurisprudencia es un medio importante para poder incorporarla en nuestros códigos y en nuestras leyes, y que también se puede ocupar o se puede tratar en el derecho vigente, y esa jurisprudencia muchas veces se constituye o forma parte de la primera cuestión que tienen en cuenta tanto la doctrina cuando analizan y ven distintas cuestiones, y se transforma en definitiva en una cuestión de uso que hace que sea eficaz su incorporación. También tenemos la clasificación de Gurvich, que es una de las últimas, que nos habla de que él es como que tenía una especie de listado de fuentes que las llamaba formales. En primer lugar, el primer lugar estaba ocupado por la ley, el primer lugar o lo ocupaba la costumbre. Después venía el estatuto, en tercer lugar la ley y el derecho administrativo. Después teníamos también la práctica de los tribunales y las prácticas judiciales. En los últimos lugares estaba la doctrina, las convenciones, las declaraciones sociales, los precedentes, y en 10º lugar los reconocimientos que hacían de un nuevo estado de cosas por aquellos mismos a quienes seleccionan. Y esta cuestión fue analizada, fue vista, y esta idea de Gurvich fue tenida en cuenta en su momento, y luego de los hechos sucedidos con la Segunda Guerra Mundial y a través de las distintas, del crecimiento de las legislaciones
y de lo que tuvo que ver con los ordenamientos que se dieron, se tomó en cuenta que esas fuentes fueron transformándose en fuentes de derechos subjetivos, y la persona con sus derechos que eran inherentes se transformó en fuente de derecho y no solamente tuvo que ver o estaba relacionada con el ámbito nacional, sino también tuvo influencia en el ámbito internacional. Entonces, esto se tiene en cuenta que la cuestión ya no es una cuestión que tiene que o está subsumida específicamente a lo que tiene que ver con el campo de los estados, sino que se ha transformado en lo que se llama el desarrollo del derecho internacional de los individuos y también de los derechos humanos, que es lo que se va a ir viendo a través del estudio de los otros capítulos. Entonces acá lo más importante respecto al tema fuentes, sacando de lado, digamos, la significación y demás, es la tradición histórica, que tenemos leyes, costumbres, jurisprudencia y doctrina. La opinión de Cueto Rúa, cuando nos dice que las fuentes del derecho en realidad debieran tenerse en cuenta como esos criterios de objetividad que nos sirven y que están a disposición de los jueces, de los abogados y de los juristas para poder dar respuesta a aquellos interrogantes de la vida social. La cuestión o lo que tiene que ver con el derecho común, que está dado por aquella fuente del derecho romano y del derecho canónico, la época de la codificación, que es que el derecho es la ley y que logra la unidad que el derecho común no pudo. Y después viene la parte de la sistematización de las fuentes en la actualidad. Y eso es lo que nos dice Castán Tobeñas con su triple análisis, como facultad o atribución de las personas, las fuentes de los derechos subjetivos, el derecho considerado como norma o fuente del derecho objetivo, y el derecho como ciencia o las fuentes del conocimiento. Y también hay algunos criterios o aspectos que distinguió la doctrina, como son las fuentes directas, indirectas. Las directas son las que encierran en sí la norma jurídica, que ahí tenemos la ley y las costumbres. Las fuentes indirectas, que son las que ayudan a la producción y a la comprensión de la norma, que son las costumbres, los principios generales del derecho. Y dentro de las fuentes primarias tenemos las escritas y las no escritas. Las escritas, la ley y el reglamento, y las no escritas, la costumbre y los principios generales del derecho. Dentro de las fuentes estatales tenemos la creación directa del derecho del Estado por sus órganos, que sería la ley, y dentro de las extraestatales son aquellas que crean el derecho o lo reconocen a través de distintas fuerzas sociales, como por ejemplo la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la equidad. Y después tenemos la propuesta Jenny, que sería distinguir entre las fuentes formales, que son la ley, la costumbre y la tradición, y elementos objetivos revelados por la investigación científica. Cueto Rúa, que hace su distinción entre formales, materiales, incluye lo que decíamos hoy de los estímulos ambientales, y después los factores de predisposición subjetiva. Y por último, la distinción de Burbidge, que nos dice que las fuentes formales están constituidas por la costumbre, el estatuto, la ley estatal, la práctica de los tribunales, la práctica de órganos distintos de los judiciales, la doctrina, las declaraciones sociales precedentes y el reconocimiento de un nuevo estado de las cosas. Ese sería el esquema básico de lo que tiene que ver con
las fuentes del derecho según el esquema que nosotros tenemos. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Grabando su clase. Ah, bueno, yo también. ¿Hasta acá alguna pregunta? Está bien, bien detalladita la fuente del derecho, sí. Sí, bien. Bueno. ¿Alguna pregunta para hacer? Por mi parte no, profe. Está bien. ¿No? Bueno. Bueno, espérame entonces. Hasta acá vamos con las fuentes, ¿sí? Bueno, entonces vamos, buenas tardes para los que se unieron ahora. Vamos a continuar ahora con el tema de la unidad que sigue, que es la unidad del sistema, y vamos a ver particularmente aquello que se llaman las aporías en el sistema jurídico positivista. Cuando hablamos de aporías, hablamos de aquellas situaciones o aquello que dijimos que son cuestiones o significa algo difícil de entender o de interpretar o algo que en la práctica no se puede dar. Las principales aporías del sistema están dadas, por ejemplo, por la vaguedad. Y ahí tenemos la explicación de Nino, Carlos Nino, que nos dice que en este tema, cuando la proposición está expresada por una oración, puede ser vaga a causa de una imprecisión del significado o de las palabras que forman parte de la oración. Y el ejemplo está dado por el Código Penal en su artículo 81, inciso 1, cuando nos dice que se atenúa la pena en el caso de que el que matara a otro se encontrara en estado de emoción violenta. Entonces, ahí se presenta el problema de poder ver si esa situación de la emoción violenta el sujeto tuvo el grado o no suficiente como para poder calificársela como violenta. Otro supuesto está dado por el artículo 9 de la ley 19.552, que dice que el propietario de un predio que está afectado a servidumbre va a tener derecho a una indemnización si se determina que se va a determinar, mejor dicho, cuando se tengan en cuenta algunas cuestiones, como por ejemplo el valor de la tierra en condiciones óptimas y la zona donde se encuentra el inmueble. Y ahí es como que las palabras están puestas y suscitan distintas cuestiones porque se analiza a qué nos referimos o exactamente qué quiere decir con ese término condiciones óptimas y se entiende que en general estaría refiriéndose a mejores condiciones. Pero con respecto al valor de la tierra, por ejemplo, hay que ver qué tipo de valor es el que estamos interpretando ahí, si es el valor de mercado, es el mejor valor del inmueble o a qué valor nos estamos refiriendo. Otro ejemplo está dado por el artículo 215 del Código Penal, cuando dice que se va a reprimir con prisión perpetua al que comete un delito de inducir o decidir a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la República. Entonces, ahí se plantea, qué pasaría si en el país pasaría algo como lo que pasó con Alemania, por ejemplo, la Alemania nazi, y los argentinos no tendrían otro remedio que unirse a una potencia que sea extranjera para poder derrocar a un gobierno que estaba decidido a aniquilar parte de la población. Ese es una de las
cuestiones. La otra cuestión está dada por la ambigüedad. La ambigüedad se dice o se entiende que son aquellas cuestiones que generan o suscitan duda acerca de aquellas cuestiones lógicas que pueden inferirse de determinados textos, quedando en realidad sin determinar la calificación normativa que determinan para esos casos. Y como ejemplo, tenemos el artículo 2 de la Constitución Nacional nuestra, cuando dice que el gobierno federal sostiene el culto apostólico católico apostólico romano. Entonces, hay que ver qué es lo que se entiende por la palabra sostiene. Para algunos autores se trataría de una ambigüedad porque por un lado se puede interpretar que se sostiene, habla de que el significado de profesar como religión, digamos, y para otros estaría dado por el significado del sostenimiento económico al culto católico. Hay otro ejemplo que es el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que habla que durante el proceso toda persona tiene derecho a recurrir el fallo del juez o del tribunal. Entonces acá se discutió realmente si ese procesamiento constituye una sentencia definitiva que está establecida por el Código Penal, o si en realidad lo que se quiere decir es que sería una sentencia de tipo final y que lo que concede es, o lo que en realidad se da es lugar a la interpretación de cuál es el alcance de la garantía cuando se habla de fallo, entendido al fallo como una sentencia final. Otra característica o otra situación que puede darse en el sistema está dado por la contrariedad o la inconsistencia. Acá también nos dice Nino que son aquellas situaciones en las cuales se observa una dificultad para dar una consecuencia determinada ante un inconveniente, y es decir, que le falta, o hay, como dice, contrariedad. Y ese es el caso cuando existen normas contradictorias, es decir, cuando dos normas, por ejemplo, dan solución a un mismo caso y esos casos son incompatibles. También se puede referir cuando dos o más normas se refieren a un mismo caso, es decir, que tengan el mismo ámbito de lo que se llama la aplicabilidad. O cuando las normas dan solución a casos que son lógicamente incompatibles. Entonces acá la idea es que estamos hablando de que no puede darse la situación de contrariedad, es decir, que se esté dando solución a que dos normas se refieran a un mismo caso, y tampoco tienen que tener el mismo ámbito de aplicabilidad, o que las normas, o sea, que existan dos normas, por ejemplo, que apliquen o imputen a ese caso soluciones que son distintas. El caso de esto está dado por el artículo 92 del Código Penal, cuando dice que agrava las penas que derivan de lesión cuando éstas se produjeran a un pariente directo. Eso dice el 92. Y el 93 lo que hace es disminuir las penas de los artículos 89, 90 y 91 cuando las lesiones fueron causadas en estado de emoción violenta. Entonces, es como que en este sentido el legislador no previó ninguna solución
para aquellos casos de lesiones cuando concurren simultáneamente alguna de las agravantes del artículo 92 con la atenuante del 93. Por ejemplo, cuando alguien lesionara a la esposa, por ejemplo, en estado de emoción violenta. Bueno, ahí se da como una solución que es incompatible. La otra cuestión está dada por la redundancia. Bueno, redundancia y laguna sería lo que nos estaría quedando, porque, bueno, la redundancia es cuando estamos hablando de algo que es reiterativo y esta condición se da en una, se refiere, por ejemplo, a los mismos casos o se da la misma solución, se prevé la misma solución para ellos. Ahí tenemos la opinión también de Nino, que nos dice que en realidad la redundancia normativa no tendría que suscitar problemas para poder aplicar el derecho, porque la idea es que en realidad si estaría de más no sería el problema. El problema es cuando la redundancia se da, o la dificultad en realidad estaría dada cuando en el caso de que los jueces y los juristas se resisten a admitir que el legislador ya ha dictado normas de tipo superflua y en consecuencia es como que tratan de dar soluciones equivalentes en ámbitos autónomos. Entonces, es esta la cuestión de que dónde estaría la dificultad de que existan normas de este tipo en el sistema. Como ejemplo, tenemos el artículo 44, que era el artículo 44 de la ley 18880, que nos habla de que la presente ley debe aplicarse de oficio en aquellos juicios que no tuvieran sentencia firme a la fecha de entrar en vigencia. Y luego cuando habla de otros detalles, nos dice que la presente ley no se aplicará a las causas que a la entrada en vigencia hubieran concluido con sentencia firme. Y después tenemos las lagunas, que cuando hablamos de laguna nos referimos a aquellas situaciones de tipo normativa o lógica o valorativa que hacen referencia a que no tenemos una solución y que siguiendo las enseñanzas, las ideas de Kelsen, por ejemplo, él decía que el derecho no puede contener lagunas porque se supone que para que exista un sistema jurídico es necesario la existencia de enunciados y que una de las bases era de que todo lo que no está prohibido está permitido. Es decir, que tenemos que saber que todas aquellas conductas que no están prohibidas están permitidas. Sin embargo, esto por ahí no es suficiente porque vemos que en muchas situaciones existe esta situación que hace que no podamos tener una solución determinada. Y esos son los casos que se dan, por ejemplo, con el artículo que, bueno, hoy ya está derogado, que del Código Civil, el 131, que decía que los menores de 21 años, pero mayores de 18, podían obtener la mayoría de edad si los habilitaban expresamente sus padres o, si no estaban los padres, el juez a pedido del tutor o del menor. Y también estaba la otra norma que decía que el código no establecía ninguna prescripción acerca de si corresponde o no la emancipación en el caso de un menor que no tenga
los padres ni un tutor designado. Entonces, en este segundo supuesto, se daría lo que se llama la laguna valorativa, porque es un caso que no está relacionado con el sistema, no está por un sistema normativo con una determinada solución, y hay una cuestión que merece determinada valoración. Y la diferencia con las lagunas de tipo valorativas está dada porque el derecho lo que hace es tratar de dar una solución para un determinado caso cuando se pueda aplicar, y los jueces lo que hacen es tratar de que esa conducta ya tenida en cuenta por el legislador al momento de crear la ley, pueda ser una solución razonable y tenida en cuenta al momento. Y en este caso es importante ver que no podemos contar o tener, o mejor dicho, se trata de tener la menor cantidad de estas situaciones porque justamente el legislador lo que intenta es prever aquellos casos que puedan darse, y en el caso de que puedan darse, bueno, tratar de darle una solución. Bueno, hasta acá lo que sería la parte de sistema. ¿Hay alguna pregunta? Perfecto. ¿Nada? Bien entendido, sí, bien explicado, bien entendido, sí. ¿Está bien? O sea, Bueno. acá lo que fue, por ejemplo, cuando estaba hablando ahí de los legisladores, muchos no son, no sé si no tienen asesores juristas, porque la contradicción que usted acaba de señalar es tremenda. Por ejemplo, cómo se contradice el artículo 89 con el 93 del Código Penal. Es ambiguo, la verdad que sí, contradictorio. Sí, y si uno por ahí mira, hay muchas de esas situaciones que se dan, y justamente la idea de poder estudiar esto es, o mejor dicho, la idea es tratar de que cada vez exista menos dentro de lo que se trata en esta cuestión del estudio de aquellas cuestiones que tienen que ver con el sistema que en realidad existen. Bueno, vinculado con esto, tenemos algunos de los casos que vimos nosotros en las primeras unidades, que tienen que ver con aquellos casos reales que planteaba una situación para poder defender su derecho y para poder hacer valer su pretensión. Lo que tuvieron que hacer es declarar primero la inconstitucionalidad de la norma que estaba válida. Eso fue lo que se dio en el caso Arenzón, Gabriel, aquella persona, el profesor, que se fue a renovar simplemente un certificado de aptitud psicofísica, y claro, y le niegan la renovación porque le dijeron que existía una resolución que decía que el profesor tenía que tener determinadas condiciones para poder ser profesor. Entre ellas, una de las condiciones era la altura mínima de 1,60 m, creo que decía, o 1,70 m, y él no tenía esa altura. Por lo tanto, le niegan el certificado. Por supuesto que él, que ya estaba ejerciendo la profesión de docente, lo que hace es fundamentar su pedido. Primero pide la inconstitucionalidad de esa resolución porque no tenía ningún sentido de ser de apoyarse en ninguna cuestión válida, digamos, que nada tiene que ver la condición física de la persona con la capacidad para enseñar, por ejemplo. Así que fue fácil ahí su defensa, y por supuesto declararon inconstitucional la norma. Por lo tanto, él pudo hacer valer sus fundamentos y, bueno, se derogó esa resolución que ya no existió más.
Entonces, muchas veces existen en el sistema cuestiones que hacen que a raíz de los casos concretos se puedan analizar. También vimos en su momento relacionado con esto lo que tiene que ver con con aquellas situaciones en las cuales los jueces, cuando le toca analizar un caso concreto, como por ejemplo el caso Zaguirre Dib, ven que muchas veces no podemos basarnos en lo que dice estrictamente el texto de la ley, porque muchas veces, según el caso que nos toca, están en juego otros derechos más importantes y fundamentales de los individuos, como por ejemplo el derecho a la salud o la vida misma de la persona, que estaban en juego en ese caso, por ejemplo. Entonces, muchas veces vemos que no es hacer cumplir el rigor de lo que dice la ley, sino que cada caso tiene un análisis particular y que cada caso merece un análisis particular, porque cada caso siempre vimos que aunque hay casos que son parecidos o tienen una solución parecida, todos los casos son distintos porque tienen particularidades que lo hacen así, que lo distinguen de otros. El caso Zaguirre, por ejemplo, un caso apasionante, porque se trata de la hermana que le quería donar el riñón al hermano, que ya había determinado la compatibilidad del 100%, cosa que la madre, que ya le había donado años atrás un riñón, no la tenía, y sin embargo tuvo que llegar hasta la corte para que eso se haga efectivo, porque los tribunales anteriores, con el tema de que era todavía menor de edad, le faltaban unos años para poder cumplir la mayoría de edad, y basándose en lo que decía la ley para poder donar, no le aceptaban, aún con el consentimiento de los padres. Así que bueno, estas son las cuestiones que... ¿Cómo? Hicieron prevalecer el derecho a la vida. Claro, y ahí finalmente cuando los tribunales anteriores como que no veían ese análisis. Pero porque tampoco vieron ahí, por ejemplo, uno de los primeros derechos, ¿no es cierto?, del Pacto de San José de Costa Rica, el derecho a la vida. Sí. Exactamente. Bueno, por eso digo que en ese caso tuvo que llegar a la corte el caso para que la corte recién no solamente pueda darle la razón, sino que pueda analizar en profundidad y determinar que ahí lo más importante era el derecho a la vida y no los demás derechos y las cuestiones que se manejaban alrededor del caso, que uno de los principales fundamentos estaba dado por el apoyo de los estudios médicos que decían que ella todavía no había sido mamá, que las condiciones en las que podía quedar y el riesgo de vida que corría, cuando en realidad ahí lo que se trataba era de preservar la vida de una persona, porque en el momento que ella decide, ya el chico estaba en una situación bastante grave. Después se empeoró. Cuando llegó a la corte, creo que ya estaba la época que ella ya le faltaban 3 meses nomás a ella para cumplir. Bueno, cumple la mayoría de edad y cuando el caso llega a la corte es como que recién se analiza y se tiene en cuenta que había un derecho fundamental de la persona que era el derecho a la vida, que era lo que se estaba pidiendo. Así que bueno, ¿alguna pregunta? No, por mi parte no está bien, profe. ¿Sí?